Bueno, el objetivo de este video es muy claro. Este corto video habla acerca de algo que pues nos ha afectado a muchos y de hecho sé que si estás viendo este video es porque te has sentido afectado por esto, que es sobre todo la falta de atención, la falta de concentración, todos los problemas que pues ya se habla mucho, de hecho en redes sociales, en Instagram, en el mismo TikTok, en YouTube, sobre todo hay muchos videos sobre cómo parar el scrolling, cómo concentrarse más, todo el daño que le hace a tu cerebro. Sé muy bien que si estás viendo este video es porque sabes de eso, ¿no? Sabes muy bien cuáles son los problemas que tiene este de un scrolling, el contenido rápido, el contenido fugaz, que no le hace nada a tu cerebro, sino dañarlo y volverte más estúpido, tal cual. Entonces, como sé que es algo muy difícil de parar, porque ya es una adicción que todos los jóvenes tenemos, e incluso los mayores, pues simplemente te voy a dar 5 libros que a mí el año pasado, en 2025, me ayudaron a detener ese patrón tóxico que tenía con respecto al scrolling tonto, al scrolling sin sentido y el contenido rápido, fugaz que me desconcentraba y me volvía más estúpido. Estos libros no son nuevos, la mayoría son libros antiguos, pero libros que son un reto para el cerebro. ¿Por qué digo que un reto? Bueno, si nosotros queremos superar este tema del scrolling tonto, de malgastar el tiempo de esa manera, de sentirnos más estúpidos, de no poder concentrarnos ni siquiera con una película, que hay muchos motivos pues para concentrarse, mucho cinematografía, muchos colores. Si ni siquiera eso nos puede concentrar, sabemos que hay un problema, ¿no? Una de las mejores maneras de superar ese tema es simplemente retando a tu cerebro. ¿Cómo lo retas? Bueno, la lectura es uno de esos retos que le puedes poner al cerebro. Hay muchos estudios y hay muchos videos también en TikTok, en Instagram, en YouTube, que hablan al respecto de cómo la lectura nos ayuda a poder reganar o reacondicionar nuestro cerebro. Y estos libros en realidad lo hicieron. O sea, fue mucho más fácil dejar el celular a un lado y leer que más bien tener el celular y no leer. O sea, con estos libros para mí fue mucho más fácil seguir leyendo. No tengo mucho tiempo libre, pero el poco tiempo que tenía no lo quería malgastar en el celular, sino en estos libros. Que incluso algunos de ellos hasta el día de hoy me siguen volando la cabeza. Sigo pensando en ellos, sigo recordando los personajes, sigo obsesionado con la historia y con todo lo que sentí y viví en esos momentos. Y de pronto, alguno de estos libros te ayude a ti a detener el scrolling, a detener eso tonto y a dar a tu cerebro y más bien ganarle a este sistema que pues nos quiere absortos en esas cosas tontas. Qué preámbulo tan largo, pero bueno, vamos a empezar con lo firme. Número 5, aquí los tengo. No todos están en físico, trato de leer en físico, pero los que no los tengo en físico los tengo en digital y también me da muy bien. El cielo es azul, la tierra es blanca. No he parado de recomendar este libro. Siempre que me dicen o me preguntan qué libro puedes recomendar, pero no un libro que sea como de thriller, que es lo que más se lee usualmente para pues entretenerse, que son temas de asesinato o investigación. No es tema de eso, pero tampoco es un libro de amor que se trata de una pareja tóxica que va, vuelve, no habla totalmente de eso, pero es un libro muy entretenido, es este. Este libro habla de una pareja, pues un profesor mayor y una de sus estudiantes cuando pues ella estuvo obviamente menor. Se encontraron ya cuando ya ella tenía un trabajo estable, ya ella tenía su apartamento y él ya estaba viejo, entre comillas. Su esposa se le había muerto. No estaba tan viejo, pero tampoco era joven. Ellos comparten un hábito que es el de la bebida. Entonces siempre se encontraban en un bar, tomaban y hablaban. Tanto así que se formó una especie de relación extraña entre ellos dos, que es tan a la vez tierna, bonita, pero a la vez también te hace como dudar de que sea algo posible, porque él es muy mayor, ella es muy joven, sin duda alguien, una persona bonita como la describen aquí, pero los dos son solitarios y esa soledad es algo que los une y los hace una pareja increíble. Es un buen libro, un excelente libro, es muy corto, de hecho, miren, no es tan largo. Y bueno, habla acerca de Japón, habla de la cultura japonesa y pues si te gusta también esos temas, sin duda es un libro que te va a encantar. Bueno, siguiendo con el número
4. Bueno, este libro es interesante porque yo no pensé meter este libro, o no pensé más bien leerme este libro porque no fue algo que planeé como tal, pero es un libro que me sorprendió mucho. Se llama Guardar las formas de Alberto Olmos. No sé si también influyó bastante el hecho de que lo leí en un buen lugar, estaba de vacaciones, estaba en San Andrés, Islas, y disfruté mucho leer estas historias. Son historias cortas, pero son muy buenas. Por ejemplo, mira lo que dice aquí más o menos. Una mujer ve dobles las botellas y el narrador ve dobles adjetivos. Un inmigrante recibe en su teléfono móvil 3 horas de silencio y el autor pone los puntos suspensivos. O sea, ya incluso con esta premisa, cuando yo la leí, cuando iba a elegir el libro, me pareció tan interesante que pues eran cuentos, pero parecían cuentos como con una historia súper buena. Y de hecho lo es. O sea, tú todo el tiempo te estás preguntando qué está pasando, qué sucede. Los ritmos del autor son muy buenos. Es el primer libro que leo de él, de Alberto Olmos. Espero encontrarme con más libros de él. Sinceramente no sé si tiene novela o si solamente escribe cuentos. No busqué mucho más acerca de él porque tenía otras lecturas pendientes. Pero es un libro muy bueno. Hace tiempo que no me entretenía con una recopilación de cuentos como lo hago con los de Gabriel García Márquez o los de Julio Cortázar. Y encontré este y pues me encantó. Y pues como son historias cortas, sin duda son mucho más fáciles de llevar, de leer en algún otro momento en el que no te sientas como con la pesadez de leer una novela. Esto es una buenísima opción. Bueno, tercero, este libro es muy reciente. De hecho vamos a ver si mi tablet todavía lo muestra. Bien, sí, aquí lo muestra más o menos. No sé si se puede ver como más grande. No sé si de pronto ahí se alcance a ver un poco. Si no, yo te lo digo de todas maneras. Este libro literalmente lo terminé el 31 de diciembre del año pasado, de 2025. Este libro fue uno de los últimos libros bueno, el último libro que leí en el año 2025 y fue una historia tan buena que simplemente no podía dejar de leerlo. O sea, simplemente estaba en diciembre, el trabajo, pues trabajé todo diciembre, el trabajo estaba mucho más relajado porque pues la gente se va de vacaciones y tal, no están pendientes mucho de lo que está sucediendo en las empresas, entonces mucho menos trabajo, mucha menos carga laboral y tenía un poco más de tiempo libre. Y ese tiempo libre da la casualidad que leí un artículo en Substack, que si no tienes tu Substack, no sé qué estás haciendo, elimina todas las redes sociales y nada más está en Substack. Encontré una especie de reseña, lo que te enseña y cómo compararon a este autor con Dostoyevsky, que este autor es no me acuerdo, Mario Benedetti, o sea, uruguayo. Mario Benedetti. ¿Cómo lo compararon con Dostoyevsky, a este autor? Me pareció interesante que lo estaban comparando con Dostoyevsky porque no pensé que un autor uruguayo, lo fuesen a comparar con un escritor ruso. Y la premisa de esta historia me pareció muy interesante. Es muy parecida a la que les mostré ahorita, la del cielo es azul y la tierra es blanca, porque este también es una historia de amor entre una persona mayor y una joven. Este hombre escribe en su diario desde el 11 de febrero, lunes 11 de febrero, no se dice de qué año, pero sin duda fue 1950 y pico, más o menos, y va hasta cuando se retira, bueno, 1959, de hecho, acabo de tener la fecha, hasta cuando se retira de su trabajo el 28 de febrero del siguiente año. Este es un hombre que ya se va a retirar, le falta ese año y pues simplemente nos cuenta sus inseguridades al retirarse, de qué va a hacer, a qué se va a dedicar, en qué va a invertir su tiempo. Todo eso lo explica en su diario. Nosotros leemos el diario de la persona y luego vemos la llegada de Avellaneda. Avellaneda es una nueva integrante del trabajo, de su grupo de trabajo, y empieza una relación bonita, a la vez dolorosa, y a la vez te sientes extraño con cómo él se expresa de ella y cómo se expresa de su difunta esposa, porque es un viudo que tiene 3 hijos, los 3 hijos viven con él, ya están grandes, él los crió solos porque los dejó muy pequeños a los hijos, de hecho el último ni se acuerda de su madre. Entonces es una historia de un hombre viudo, hasta grande, hasta viejo, y pues cuenta todas sus vivencias con su esposa y cómo las compara con su nuevo amor. Y el final es súper, súper, súper nostálgico. La verdad, es un libro que
al día de hoy sigo pensando en él, sigo pensando, de hecho, en la manera en que escribieron el libro fue súper espectacular. Mario Benedetti hace una obra maestra con La Tregua. Pasamos al siguiente. Bueno, este también da la casualidad que lo leí también en mi tablet. Es José Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Literalmente uno de los mejores libros que he leído. Y está en el top 2, está de segundo puesto por un poquito. Este libro, te juro que no dejaba de leerlo. Estaba trabajando y me daba rabia trabajar porque no estaba leyendo el libro. O sea, era una obsesión. Este es un librazo, tiene una película, no me la he visto porque no quiero, no sé, tengo miedo de arruinar mi imagen que tengo del libro. Pero como pueden ver, yo tomé muchas notas de este libro, muchas notas, con la que no se ve. Por ejemplo, el final fue donde yo me extendí poniendo notas. No sé si lo alcanzan a ver. De acerca de este libro, porque es que es tan bueno que merece un análisis. De hecho, no pienso tanto en él ahora mismo, ya lo leí hace bastante tiempo, no me acuerdo cuándo fue la última vez que lo leí, o sea, el último capítulo cuando lo leí. Pero, bueno, aquí dice, bueno, el 3 de junio de 2025 fue la última modificación que le hice a este libro, así que ya bastante tiempo. Pero te hace pensar acerca de lo ciego que estamos en este mundo y cómo nos quieren mantener ciegos y por qué también en parte es culpa nuestra. Pero no es un ensayo, es una historia. De repente todo el mundo se puso ciego, una pandemia de ceguera. Todos se pusieron ciegos, empezando por unos cuantos. Y hay una sola persona que es la esposa del protagonista, que ella también en realidad es protagonista hasta cierto punto, uno de los personajes principales, y ella es la única que no tiene ceguera. Entonces, ¿cómo ella ayuda a un mundo en el que los ciegos se tratan de aprovechar de entre ellos, pelean, batallan, y ella es la única persona que ve, pero ellos no saben que ella ve? O sea, es muy increíble esa historia, muy buena. Merece una película como ya la tiene. No sé si es buena, pero si no es buena, merece otra película muy buena, porque la historia es demasiado excelente, muy buena escrita. Y me encantó ese libro, no podía dejar de leerlo y te juro que verme un TikTok mientras leía este libro me odiaba a mí mismo. O sea, era un momento en el que yo decía, soy un idiota porque hay una gran historia esperándome en este libro y yo viendo TikTok. O sea, me sentía estúpido. Y es muy bueno. O sea, no puedo dejarte de decir que es muy bueno. Léanselo, te lo juro. Te vas a entretener muchísimo. Bueno, y el último, pero no menos importante. Este libro lo puse de primer puesto porque hasta día de hoy sigo pensando en el personaje principal. Sigo detallando la historia en mi mente. Es uno de los libros que menos he entendido, más reto me ha puesto mi cerebro. Es uno de los libros que mm, más lenguaje conocí incluso, pero sobre todo más me hizo reflexionar e incluso ha influenciado la manera en la que escribo ahora. Pues si no lo sabían, soy un escritor, me encanta escribir historias también de ficción. Y este libro, Rayuela, Rayuela de Julio Cortázar, por el amor de Dios, qué libro tan bueno. Puedo parecer un poco, no sé, en mi región es un poco vulgar la expresión, pero de pronto fantochero, o sea, como que me las quiero hacer creer que soy inteligente, pero no, te juro que este libro no lo entendí para nada. Pero es uno de los libros, mire que está marcadísimo, es uno de los libros que menos entendí, pero que más disfruté. No podía dejar de reírme con esta historia. Te lo juro que cada vez que leía acerca de este Oliveira, cada vez que leía de Oliveira, cada vez que él estaba con sus amigos, con su grupito en Francia y estaba la maga y lo que hablaban ellos, lo que investigaban acerca de Morielli, del escritor este que ellos investigan, que luego ven en la historia y cómo Oliveira se vuelve loco, cómo vuelve a Argentina, cómo Oliveira desarrollaba sus pensamientos por lo raro que piensa él. O sea, es un personaje que me impactó mucho porque reflexiona mucho y es muy solitario. Y me hizo pensar mucho en Julio Cortázar, o sea, en su propio autor. Y sobre todo también en cómo yo soy en parte así, porque me gusta asumirme mis pensamientos. Tengo pensamientos muy revoltosos como lo tenía Oliveira, que no tienen un orden establecido, no tienen un orden lógico y aún así los puede ordenar, entre comillas, para hacerlo algo lógico, pero es muy cómico. O sea, es absolutamente absurdo lo bueno que es este libro.
y sobre todo porque trata de destruir la novela. Suena extraño. Trata de destruir la novela, una novela, y un escritor grandísimo en Latinoamérica y en el mundo. Como ya sabrás, sé que de pronto lo has oído, es un libro que no se lee pues, de tapa a tapa como tal, sino que tiene un orden establecido adentro, por ejemplo, un orden sugerido de parte del autor, que salta entre capítulos, por ejemplo, del 73 al primer capítulo, luego del 104 al 10. O sea, un salto de capítulo bastante extraordinario que tú estás haciendo el libro así. A veces van a creer que estás leyendo apenas al principio, pero después te ven por acá y en fin. Un libro muy bueno y a día de hoy sigo pensando en él. Y es un reto en la mente, o sea, sé que te va a servir para tratar de parar esa tontería al escrorear. Y bueno, este video que planeé hacer desde el 24 de enero y hasta hoy lo hago, habla de los 5 mejores libros que leí el año pasado que te pueden ayudar a ti a parar el scroll. Y por favor, inténtalo. Por favor, ve en contra de la corriente. No te dejes engañar de los contenidos rápidos y el contenido estúpido, porque no nos hace nada. En realidad, no sirve para nada. Y bueno, espero que ojalá alguno de estos libros te guste. Si necesitas obtenerlos de alguna manera, si quieres un link, déjamelo saber en los comentarios. Yo te lo puedo pasar, te lo puedo proveer, si pues está a la mano. Y pues sí, escríbeme si necesitan algo, si tienen alguna pregunta. Y nos vemos en el siguiente video.